Radio Surfui ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfui.com. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hakuchu Cotanita, Huaycachay, Ronald Farfán, Urbano Mendoza, Arnaldo Silva, Campis Panachay, Carmencita Hugo, Zapachayan Puruntica. Con 33 amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa. Somos Ponche Cachon Zambaca Niquichispaj. Último día de la semana, 28 de febrero del año 2025, denominado como Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana. Mi nombre es Javier Chejia y como siempre en compañía de Gonzalo Huirce. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región de Apurímac. Hoy viernes, fin de semana, nosotros estamos listos con toda la información en los diferentes ámbitos para todos ustedes. Se vienen ya lo que son los ansiados carnavales, se viene lo que es el Ticapayana, que sin duda alguna nosotros como medio de comunicación también vamos a estar presentes haciendo la cobertura para que ustedes puedan ver todo el folclore y toda la cultura que tiene nuestra provincia de Cotabambas. Así que en Ticapayana nos vamos a ver las caras y vamos a estar compartiendo algunos momentos gratos con todos ustedes. Definitivamente, lo que nos une es nuestra manifestación cultural y la más importante aquí en la provincia de Cotabambas, pues es el Ticapayana, patrimonio cultural de la nación, y definitivamente nosotros, como usted ha manifestado, Gonzalo, vamos a estar en las diferentes actividades programadas en el marco del Ticapayana 2025. Ya hay actividades carnavalescas que se han venido desarrollando en diversas localidades. Un saludo para nuestros amigos del distrito de Coyurqui, que el día de ayer han desarrollado actividades en relación a este tema. Para este domingo hay diversos distritos que van a desarrollar su concurso de Cachua y danza, y definitivamente la invitación también está hecha para que usted también pueda participar, ya sea como espectador y si es posible también como cachuante, o también en el mejor de los casos como danzante dentro de las agrupaciones, ya sean de las comunidades o de los barrios. 6:35, amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información. El día de ayer, Gonzalo, se ha desarrollado ya la clausura de lo que viene a ser vacaciones útiles escolares, las Bambas 2025. La participación, lógicamente, de todos los involucrados, incluido padres de familia, actividad
que contó con la participación también de representantes de la empresa minera Las Bambas, actividad que contó también con la participación de público que ha podido conocer todo el resultado del trabajo que han venido desarrollando los niños en diferentes centros educativos PREF de nuestra provincia de Cotabambas. Lindo evento, Javier, el de ayer. A ver, los amigos oyentes que pudieron estar presentes de alguna manera han podido ser testigos del talento de los niños y niñas de nuestras comunidades, ¿no? Y estoy sorprendido sobre todo en la disciplina de arte, Javier, se han visto muchos trabajos interesantes, muchas maquetas que han hecho en base a papel, que realmente pues demuestran todo el talento, la creatividad y la imaginación, guiada por supuesto por los profesores que han estado presentes día a día desde el inicio de estas vacaciones útiles 2025. Y bueno, muy aparte también se han podido realizar otras actividades como es matemáticas, comunicación, arte y por supuesto el deporte, también importante hoy en día en los niños y niñas de nuestras comunidades. Ayer entonces se dio cita, más de 1.300 estudiantes de 21 sedes que han participado en estas vacaciones útiles, denominada, este año ha sido Puyaspa Yachasu, ¿no? Yachasunchis, ¿no? Puyaspa Yachasunchis 2025, jugando aprendemos. Bueno, felicitaciones en primer lugar a la empresa minera Las Bambas por de alguna manera fortalecer la educación a través de este tipo de programas. Felicitaciones también a los docentes y a los padres de familia que apuestan por enviar a sus hijos a que puedan desarrollar distintas actividades en estas vacaciones útiles 2025. Perfecto. Ahí está el reconocimiento fundamentalmente a los padres de familia que son muy importantes en el proceso de aprendizaje, en el proceso, de reforzamiento que tienen los niños en este programa que ha sido denominado Pujllaspa Yachasu. Me imagino, Javier, va a salir más adelante en la página de Facebook de la radio, ¿no? Algunas fotitos en lo que ha sido esta clausura, este día del logro. Sí. ¿No? Va a estar saliendo, me imagino, vamos a poner algunas fotitos. Sí, el día de ayer también hemos compartido la transmisión en vivo de lo que ha venido, de lo que se ha desarrollado fundamentalmente en esta clausura de Pujllaspa Yachasu. 6:38, amigos oyentes, estamos también a través de Facebook, nos puede acompañar a través de esta plataforma, estamos a través de los 810 de la amplitud modulada, estamos también a través de la frecuencia modulada 102.7 FM, 97.5 FM en el distrito de Tambobamba, y en breve ya se conecta Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. 6:38 a.m, amigos oyentes. Y en el distrito de Mara es importante resaltar esta información, amigos oyentes, porque con gran éxito se ha realizado la costumbre denominado Uña Chutay en la comunidad de Congota. La participación justamente de las comadres y también de la población de esta localidad ha realzado esta actividad cultural denominado Uña Chutay, el cual se celebra en la comunidad campesina de Congota y consiste en el sacrificio de una tierna llamita en medio de una chacra de papa, para luego extraerle el corazón y vaticinar la buena o la mala producción agrícola del presente año. En este entender, la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, con el objetivo de promover y fomentar las tradiciones folclóricas de las actividades carnavalescas, y en representación justamente del alcalde y con representación del señor regidor Héctor Benito, Moisés Ñahui y Wilber Rojas estuvieron presentes ahí en la comunidad de Congota participando de esta actividad, una manifestación cultural que lo vienen desarrollando año tras año. Bueno, así se van a ir desarrollando otras actividades, también hay que estar atentos a los carnavales que se van a realizar también en los diferentes distritos, las diferentes comunidades ya están haciendo invitaciones a través de sus páginas oficiales de Facebook. Por ejemplo, el 5 de marzo, este miércoles 5 de marzo, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba, va a ser el escenario para la gran final del concurso de Cachuas, etapa distrital. Ahí van a poder ver todo el talento, la cultura y la tradición de los mejores exponentes. Hay que estar atentos a las
páginas oficiales de cada distrito. También las comunidades se van a sumar a estas celebraciones. Javier, el día de ayer Melgar ha hecho historia, dicen, porque bueno, sigue con el sueño de pasar a la Copa Libertadores fase 3, le ha ganado 1-0 ahí en Arequipa, en la Ciudad Blanca, al Tolima. Recordemos que venían ya de ganar 1-0 en el partido de ida, y gracias a un penal ejecutado por Cristian Bordacar, Melgar pues ha clasificado, digamos, o pasó a la fase 3 de la Copa Libertadores. Todavía está en la misma situación que Alianza Lima, ¿no? Sí. Pero, ¿viste cómo celebró Alianza Lima el triunfo que tuvo contra Boca como si hubiera ganado la Copa Libertadores, ¿no? Sí, pues. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasaron a la fase 3, ¿no? Ambos. Y todavía, esta es la pre de la pre, ¿no? Porque claro, todavía no acceden a la fase de grupos. Sí, claro. ¿No? Sí, entonces, o sea, hay todavía un camino largo por recorrer. Sí. Lo que sí reconozco, Gonzalo, es el hecho de que equipos peruanos estén avanzando en lo que viene a ser estas fases previas a lo que viene a ser la Copa Libertadores. Y está bien, creo yo. Pero me con parece con bien. humildad, ¿no? Sí, un poquito de humildad. Porque después la caída es más fuerte, ¿ah? Sí, fundamentalmente por Alianza Lima, porque el día de ayer Melgar hizo bien su trabajo. Sí. Sí, hizo así como debía de hacer su trabajo, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Alianza, ¿Qué pasa con los señores de Alianza, no? Sobre todo sus hinchas, son los que creo que se tiran abajo el equipo porque empiezan a decir el campeón de la Libertadores, empiezan a levantarle humo. Y claro, ahorita le festejan, ¿no? Que hayan eliminado a un grande como es Boca Juniors, que no olvidemos que en su momento jugaron con suplentes, ¿no? Jugaron con el equipo C porque había muchísimos de ellos que estaban en la banca o estaban lesionados o estaban expulsados. Y bueno, por una definición en penales pues eliminaron a Boca Juniors en el partido anterior, que ha pasado a la fase 3, Alianza Lima, donde Cavani, ¿viste el gol que se falló Cavani? Frente al arco, debajo del palo, claro. Y no la pudo meter Cavani. Bueno, de esta manera pues pasó Alianza, ahora también ha pasado Melgar de Arequipa a la fase 3 de la Copa Libertadores. Ojalá lleguen a la fase grupo, se hagan un buen desempeño en esta Copa Internacional, pero sobre todo con mucha humildad, ¿eh? Sobre todo a los hinchas de Alianza Lima, por favor, humildad, señores, de a poquitos, porque después, cuando eliminan a su equipo, están diciéndole de todo a los jugadores, al director técnico, y eso no está bien tampoco. Bueno, importante la participación de Barcos en este encuentro contra Boca Juniors, ¿no? Pese a tener ya cuántos años, ¿no? Sí, pues, y ahí hay jerarquía, ¿no? Sí, ya claro. Es la edad y bueno... Ya conoce el negocio, sí, ya, pues, ya sabe cómo ya... Ya, sí, definitivamente. Y bueno, yo creo más importante la participación de Vizcarra, Gonzalo. Yo creo que ha sido fundamental para que Alianza avance en esta fase de grupos de la Copa Libertadores, porque bueno, tapó ya goles hechos, y aparte el penal, ¿no? que definió su pase a la fase 3. ¿Y qué pasó con el otro arquerito que tenían, no? Ya no le perdí el rastro al... Sé que era medio payasito de la Alianza... No recuerdo. ¿Cómo se llamaba este arquero joven, no? Que empezó, me recuerdo en un clásico con la U, sacó su bandera y empezó a hacer hacia el cielo. Ahorita voy a recordar el nombre de ese arquerito que parece que lo han sentado o ya no lo han contratado nuevamente. Bueno, bien por el Melgar de Arequipa, que pasó a la fase 3 de la Copa Libertadores, y bueno, bien también por los equipos peruanos, ¿no? Porque sí, nos han que sentir orgullosos, son los nuestros, y en este momento en el cual hay equipos que están ahí en esta tarea de seguir avanzando en la Copa Libertadores, tenemos que seguir apoyando, ¿no? Son los nuestros también. Ángelo Campos. Ángelo Campos. Ángelo Campos era el ex arquero de Alianza Lima, ese chistoso. 6:44, amigos oyentes, estamos en el informativo Guillarico y edición correspondiente a hoy, viernes, fin de semana, 28 de febrero de 2025. César Loaiza, Hernán Zulca, Henry Borda, ya felices, ya... Me dijeron que amanecieron ya en su camita. Ya están, ya. Sí, ya amanecieron en su camita, ya calientitos. Un saludo a todas las personas, para ellos, para todas las personas que nos escuchan también alistándose quizá para ir al trabajo. Están atentos al informativo Guillarico y un abrazo para ellos. Desde la comodidad de su hogar, algunos. Bueno, amigos oyentes, estamos en el año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La frase que nos ha acompañado durante esta semana dice lo siguiente: la confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito. Recuerda, la confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito. 6:46, vamos a revisar la historia.
28 de febrero, mucha atención, hoy se recuerda el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. Vamos, año 1525, un día como hoy, muere asesinado en México Cuauhtémoc. En el año de 1823 se elige al primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Vámonos al año 1829, un día como hoy, Perú y la Gran Colombia firman el Tratado de Girón, buscando una salida pacífica al conflicto que enfrentaba a ambas repúblicas. En el año de 1839, un día como hoy, el Congreso dispone de nominar Ancash al departamento de Huaylas y la villa de Yungay, villa de Ancash. Año 1854, muere en el pueblo peruano de San Nicolás de Amotape, don Simón Rodríguez, filósofo y educador venezolano, tutor y mentor del libertador Simón Bolívar. Año 1865, estalla en Arequipa la revolución que encabeza el prefecto coronel Mariano Ignacio Prado. Un día como hoy, en el año de 1903, en la revista Actualidades, se publica el soneto Jaspe de Federico Barreto, que sería la letra del vals Aurora. En el año de 1942 nace en Lima el abogado Antero Flores Arauz Esparza, congresista de la República y ministro de Estado. En el año 2007, en Ayacucho, Perú, se estrella un helicóptero que mata a 3 personas y deja heridas a otras 3. Año 2012, un día como hoy, en India, se declara una huelga general que acumula 100 millones de trabajadores. Y en el año 2013, en la Ciudad del Vaticano, renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. En el año 2014, un día como hoy, la Universidad de Guadalajara recibe el reconocimiento de Benemérita por el Congreso de Estado de Jalisco. 6:47, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 48 minutos, estamos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, amigos oyentes, viernes 28 de febrero de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Ayer, con entusiasmo y muchas sonrisas, más de 1.300 estudiantes de 21 sedes de las provincias de Cotabambas y Grau culminaron su participación en el programa de vacaciones útiles 2025 denominado Pucllashpa y Achazunchis, Jugando Aprendemos. Durante varias semanas, niñas, niños y adolescentes reforzaron sus conocimientos en materias clave como matemáticas y comunicación, mientras disfrutaban de actividades artísticas y deportivas que fortalecieron su desarrollo integral. Más información en el plano local, mucha atención, este domingo 2 de marzo en el Estadio Cóndor será escenario para la fiesta carnavalesca donde se vivirán y disfrutarán a lo grande con el gran pasacalle y concurso de danzas Cachuas Mara 2025. Habrá alegorías, globos, serpentina, abundante mixtura de justamente alegría y belleza en lo que será un gran espectáculo de color y tradición en el carnaval mareño. Y la comunidad de Huancuire de Chalhuahuacho invita al reencuentro de los pueblos en Tica Orco Sillarumi 2025, la cuna del carnaval originario de los Yanaguaras. Tica Orco Sillarumi, la colina sagrada del reencuentro, abre sus puertas para vivir una celebración única, llena de historia y tradición. Disfruta de los cantos corales Taquiu, Tusui y Palay,
la música de viento y percusión, la huita, tinja, tucay y la majestuosa indumentaria textil andina a desarrollarse el 5 de marzo. 6:50 este miércoles 5 de marzo desde las 10 de la mañana en la Plaza de Armas de Tambobamba será escenario para la gran final del concurso de Cachuas etapa distrital, donde se vivirá una jornada llena de talento, cultura y tradición con los mejores exponentes de nuestra música ancestral. Demostrarán su arte en un evento lleno de identidad y orgullo. Y atención, 6 de la mañana con 51 minutos, 6 de la mañana con 51 minutos, vamos con los titulares en el ámbito regional. Destituyen de la Dirección Regional de Trabajo a Cristina Lantarón por caso de la boleta Bamba. La hermana del exgobernador regional Baltasar Lantarón buscó por todos los medios legales evadir responsabilidad penal. Fue condenada a 2 años y 4 meses de cárcel suspendida por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento privado falso. 6 de la mañana con 51 minutos, más información en el plano local y en el distrito de Mara con gran éxito se desarrolló actividad costumbrista Uña Chuta y con gran éxito se llevó a cabo el Tupa y Comadres, donde se realizó el concurso de Cachuas. Las diferentes comunidades se dieron cita para participar del concurso de Cachuas sector Congota. Y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, el doctor José Alberto Tinco Luján, participó en el debate sobre la aplicación de la pena de muerte a violadores. Estos por delitos de violación sexual a menores de edad, desarrollado por disposición de la presidenta del Perú, Dina Boluarte Segarra, y a través del Ministerio de Justicia, a cargo del ministro Eduardo Arana Issa, ante la problemática que vulnera la integridad de niños y niñas. 6 de la mañana con 52 minutos, titulares en el plano regional destituyen de la Dirección Regional de Trabajo a Cristian Lantarón por caso de la boleta Bamba. La hermana del exgobernador regional Baltasar Lantarón buscó por todos los medios legales evadir responsabilidad penal. Fue condenada a 2 años y 4 meses de cárcel suspendida por el delito de, contra la fe pública en la modalidad de falsificación con documentos privados falsos. Las intensas y prolongadas lluvias hicieron que una vivienda de material noble con techo de calamina colapsara debido al deslizamiento de un talud con el cual colindaba. Y afortunadamente la familia logró salir a tiempo sin registrarse daños a la vida y la salud. Este hecho fue ocurrido en el distrito de Quishuara, en la provincia de Andahuaylas. 6:53, Llachtamasi, Uyari. 6 policías de carretera son acusados de robar 10,000 soles a viajeros en Cusco. Una madre y su hijo, que se trasladaban desde la región Madre de Dios hacia Cusco, denunciaron la intervención y robo de 10,000 soles, presuntamente por parte de un grupo de agentes del orden, pertenecientes a la Comisaría de Carreteras de Cusco. Y en Cusco denuncian pago a personal de seguridad ciudadana que no cumplió con su trabajo. La Contraloría General de la República identificó que la Municipalidad Distrital de Tinta, Cusco, pagó entre septiembre y diciembre de 2023 más de 27.500 soles a personal de seguridad ciudadana, pese a que no fue a laboral o que incumplió con el horario, afectando el buen uso de los recursos públicos. 6:54, por otra parte, policías recuperan Bocamina en Puno tras más de 50 días, tomado por una banda criminal. Agentes de la Policía Nacional recuperaron la Bocamina de la contrata minera Dutch EIRL en la Rinconada Puno, que había sido tomada por una banda criminal desde el 5 de enero. Durante el operativo se hallaron municiones, mechas y otros materiales usados para la extracción ilegal de oro. Detectan fallas estructurales en Real Plaza y otorgan 48 horas para que subsanen las observaciones en Puno. En esta ciudad se detectaron deficiencias en el sistema eléctrico como luces de emergencia inoperativas, tableros modificados y canaletas sin tapas que exponen cables eléctricos, incrementando el riesgo de incidentes.
6:55, más información. Madres de niños intoxicados en Puno dijeron: estamos aquí en Lima por culpa de Caliwarma. Las autoridades del programa de alimentación suspendieron el concurso de las conservas Don Simón en octubre de 2024 y no el mismo día en el que se reportó la intoxicación, en marzo del mismo año. Recién lo han trasladado a Lima para que los atiendan adecuadamente. Mientras tanto, Gonzalo, el Parlamento pidiendo más dinero para sus alimentos. ¿Por qué no les dan esta conserva de Don Simón? ¿Por qué no comen Don Simón, señores parlamentarios? ¿Por qué piden otros alimentos? Si es Caliwarma, si es lo que consume el futuro de nuestro país. Vámonos hasta la ciudad de Arequipa. Otros 14 distritos fueron declarados en emergencia en Arequipa. El gobierno oficializó la declaratoria de emergencia por lluvias para otros 14 distritos de 6 provincias de la región de Arequipa. Esto por el plazo de 60 días calendario, de acuerdo al decreto supremo 024-2025, que fue publicado en el diario El Peruano. 6:56, desde la Universidad Nacional de San Agustín, la UNSA, anunciaron que el cierre de inscripciones virtuales para el proceso de admisión ordinario en su segunda fase 2025 será el 4 de marzo y la evaluación será el 16 de marzo. Y atención, regidor denuncia irregularidades en la adquisición del nuevo césped del estadio Los Chancas. Osvaldo Silvera afirma que Escenario Deportivo no cuenta con fuente de agua propia, gastándose más de 60,000 soles en estudios. Así lo ha indicado Osvaldo Silvera, que denunció públicamente lo que considera una mala inversión en el nuevo césped del Estadio Municipal Los Chancas, destacando la falta de un estudio adecuado antes de ejecutarse el proyecto. 6:57 a.m. Mientras tanto, en Abancay, amigos oyentes, el día de ayer, jueves 27 de febrero, en el Parque Micaela Bastidas, desde las 7 de la noche, se desarrolló la elección justamente de la Miss, la Reina Carnaval 2025, con una, May Fernanda es una de las jóvenes centradas y comprometidas con lo que es una de las aspirantes más importantes para la Reina Carnaval 2025. 6:57 a.m. Vamos con noticias en el ámbito nacional. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, dijo estar de acuerdo con la propuesta del presidente del Congreso, el señor Eduardo Salguana, respecto de declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional del Perú. Santibáñez manifestó que se necesita comprar más vehículos y equipos para repotenciar sus labores. 6:58, amplían la denuncia que se presentó contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas. Los denunciantes también anunciaron que se prevé fomentar la creación de una comisión de la verdad para determinar la magnitud de los hechos y contribuir con la identificación de los responsables. Y vocero del ministro del Interior, atención con esto, vocero del ministro del Interior ganará 30,000 soles por 12 prestaciones ante la prensa. El coronel en retiro, Carlos López Aedo, nuevo vocero del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, será remunerado por sus servicios con 30,000 soles. El monto se entregará en 3 pagos de 10,000 soles cada uno. Creo que la nueva modalidad ahora es ser vocero y cobrar bastante, ¿no? Lo mismo pasó con el vocero de Dina Boluarte, la presidenta, que ganaba también su platita, y en este momento el vocero del ministro del Interior pues va a ganar 30,000 soles, Javier, por salir a declarar. ¿Sabes qué es lo que pasa en el Congreso, Gonzalo y amigos oyentes? El Congreso de la República, en relación a otros parlamentarios, retrocedamos solo, digamos, una década atrás, o algo menos, 5 años atrás, el Parlamento ahora en sus gastos, en relación a lo que viene a ser, estos temas de voceros, en tener, digamos, personas que estén tras ellos, asesorándolos, el Congreso de la República ha casi cuadruplicado el gasto, Y no solo estamos hablando del Congreso de la República, porque ahora hablamos de voceros y ahí se suma en el Ejecutivo otro dinero adicional. Y ¿con qué dinero? Con nuestro dinero, amigos oyentes,
Y así tenemos que decirlo, esta sarta de inútiles, porque así lo son, porque ni siquiera saben qué es lo que están haciendo, y al final hay otras personas que detrás de ellos, y detrás de estas personas hay otras más detrás de ellos, los cuales le tienen que decir, mire, señor, lo que tiene que hacer es esto. Y bueno, y muchas veces hasta estas personas se van equivocando, como lo que pasó cuando fueron a conversar con el presidente del Banco Central de Reservas del Perú. ¿Se acordará, Gonzalo? Cuando el señor les dijo, lo que yo hago es esto, sí, no es lo que ustedes me dicen. Fue una vergüenza eso, sí, realmente, ¿no? El Velarde, con Julio Velarde. Sí, pues. ¿Y quién les escribió el guión? Sí. Alguien que está detrás de ellos, ¿no? Supuestamente especialistas que cobran su dinero, ganan su dinero. ¿Y quién paga a toda esta gente? Nosotros, los peruanos. Y es un sistema también, porque de ahí salen pues las mochasueldos, ¿no? Tengo 4 asesores atrás mío siendo congresistas, y a cada asesor le voy a pedir 1.500 soles o 1.000 soles. Ya hago 4.000 solcitos adicionales de los más de 18.000 soles, creo que gana un congresista actualmente, 15.000 soles, si no me equivoco. Sí. Bueno, ahí está todo el dinero, despilfarrándose, amigos oyentes. 7:1 titulares más en el plano nacional. Carlos Anderson, congresista de la República, señala que harán auditorías en el Congreso por trabajadores fantasmas, y eso ocurre también. El parlamentario no agrupado anunció que es precandidato a la presidencia de la República por el partido Perú Poder Moderno. Asimismo dijo que buscará controlar el gasto de las instituciones y el personal que justamente se contraten en estas instituciones. 7 de la mañana con 1 minuto. Saludos a todas las personas que se conectan a través del Facebook en transmisión en vivo en estos momentos. Apúrese, alístese, que se le hace tarde para llegar a su centro de trabajo, ¿eh? Vamos con más noticias. El gobierno declaró en emergencia 164 distritos de Lima y otras 20 regiones del país por intensas lluvias. El Ejecutivo oficializó este jueves la medida, que fue anunciada en la víspera por el jefe del gabinete, Gustavo Adriancén. Estas jurisdicciones se suman a las 157 que ya habían sido declaradas en emergencia el pasado 20 de febrero. Ahora todo es declarar en emergencia, ¿no? Sí, pues. No puedo con algo, declaro en emergencia y ahí lo dejo. Ya que el pueblo se sienta tranquilo que su distrito o su región está declarada en emergencia. Ya hice algo ya. Y con esa declaratoria supuestamente se soluciona el problema, ¿no? Dios santo. 7:2, más información en el plano nacional. Corte Suprema evaluará este 11 de marzo apelación de Pedro Castillo para salir de prisión con vigilancia electrónica. La segunda fiscal suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio del Estado y la sociedad. 7:3, este es el informativo Guillarico y vamos con más titulares, más noticias. Somos Perú propone proyecto de ley para la reelección de alcaldes y gobernadores. El congresista de Somos Perú, Luis Cordero Yontay, presentó una iniciativa en el Parlamento que propone cambios en la Constitución política a fin de que gobernadores regionales y alcaldes puedan ser reelegidos por un periodo único adicional. 7:3, gracias a Juana Lunas, Alicia Lima y todas las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. Escuche bien, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, alista reglamento de ley de financiamiento privado a partidos políticos. Los partidos políticos que participen en la campaña con miras a las elecciones 2026 podrán recibir nuevamente financiamiento de personas naturales o empresas privadas. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, deberá cumplir con presentar el reglamento de esta ley para su aplicación. Vamos con más noticias y continúan clausurando momentáneamente Real Plaza en distintos puntos. En esta oportunidad, la Municipalidad de Chorrillos, en la ciudad de Lima, clausuró temporalmente el Real Plaza de la avenida Guardia Civil Sur. El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, señaló que de las 30 observaciones realizadas, el centro comercial ha subsanado 24. Sin embargo, las 6 restantes, dijo, son las más complicadas y ponen en riesgo la vida de las personas.
7 de la mañana con 4 minutos. Más información en el plano nacional. Escuche bien la siguiente noticia. Corte Suprema evalúa hoy pedido de Nadine Heredia para archivar delito de colusión en caso Gasoducto Sur peruano. La defensa legal de Nadine Heredia, ¿se acuerda? Nadine Heredia llegó al distrito de Mara, se vistió con el traje de las mareñas, la pollerita amarilla, incluso comió guatia. Se acordará, ¿no? Y la guatia incluso se comió así con cáscara y todo, van adentro, ¿no? Bueno, la señora Nadine presentó un recurso de casación para revocar una resolución previa que confirmaba que declaró infundada la excepción de improcedimiento de acción con la que busca archivar el delito atribuido por la Fiscalía. Y reportan al menos 3 muertos por triple choque ocurridos en Chancay. El choque entre 2 trailers y una Custer se produjo en el kilómetro 77 de la Panamericana Norte. Este accidente se registró la noche del jueves en el kilómetro 77 en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, en la región de Lima, provincias. 7 de la mañana con 6 minutos en el informativo Huillaricuy. Titulares en el plano internacional. Donald Trump advierte que aranceles a México y Canadá comenzarán el 4 de marzo si el tráfico de fentanilo continúa. Trump también dijo que a China se le aplicará un arancel adicional del 10% en ese día. Según una publicación de su plataforma Trump Social, el presidente advirtió que solo se enviarán si el flujo de fentanilo es limitado de manera seria. Vamos con más noticias en el ámbito internacional. China critica bloqueo de semiconductores de Estados Unidos. Advierte que medida afectará la tecnología mundial ante las sanciones. China intensifica su camino hacia la autosuficiencia tecnológica en semiconductores, incrementando inversiones y desarrollando capacidades propias para reducir la dependencia extranjera. 7,7. Donald Trump prohíbe a inmigrantes indocumentados hacer vuelos domésticos dentro de Estados Unidos y solo les permite abordar aviones para autodeportarse. Las políticas migratorias de Estados Unidos han cambiado drásticamente con la administración de Trump, lo que limitará los derechos de movilización de los migrantes. Las nuevas medidas generan polémicas y debate. Y Trump prohíbe a inmigrantes indocumentados hacer vuelos domésticos dentro de Estados Unidos y solo se les permite abordar aviones para autodeportarse. Las políticas migratorias en Estados Unidos han cambiado drásticamente con la administración Trump, lo que limitará los derechos de movilidad de los migrantes. Las nuevas medidas generan polémica y debate. Siete de la mañana con 8 minutos. Titulares en el plano deportivo. Melgar sigue con el sueño. Pasó a la fase 3 de la Copa Libertadores al vencer 1-0 a Tolima. Melgar recibió a Tolima en la ciudad de Arequipa y ganó gracias a un gol de penal, obra de Cristian Bordacar. Grande Melgar, grande Melgar, sí. Bien por el Melgar de Arequipa. Estadio lleno. Sí, claro, la gente arequipeña ahí se ha hecho presente en este encuentro. Pero bueno, bien por el Melgar, ha pasado a la fase 3 de la Copa Libertadores, al igual que Alianza Lima. 7,8 minutos, 7,8. Atlético Grau sale a domar la altura ante Garcilaso. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, Atlético Grau buscará una victoria ante el equipo de Garcilaso a jugarse en el Estadio del Cusco. Esto por la 4ª fecha del torneo Apertura de la Liga 1, que será arbitrado por el referí Jordi Espinosa. 7,9. Por otra parte, Fernando Gago no seguirá como DT del Boca Junior tras la eliminación de la Copa Libertadores. Aseguran en Argentina, la directiva cenense decidió no seguir con el ciclo de Fernando Gago al frente del club tras la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima, refieren medios argentinos.
Y puntazo rosado del Sport Boys empató 2-2 con el ADT en Tarma por la fecha 4 del torneo Apertura. Sport Boys perdía por 2 goles en las alturas de Tarma, pero logró rescatar un empate por el gol de Alejandro Hover y 1 en propia puerta del ADT. 7:09, por otra parte, partidos para el día de hoy, viernes 28 de febrero. Revisamos partidos para el día de hoy en la Liga 1. Te apuesto, Deportivo Garcilaso enfrenta al Atlético Grau, 3 de la tarde. David Ortiz llegó ya con su camiseta celeste, ¿no? Sí, está. Bastante alegre, ya está, llegó. Ya contento. Bueno, por otra parte, dentro de la Liga de España, 3 de la tarde, Real Valladolid enfrenta al Las Palmas. El partido también será a las 3 de la tarde. En la Serie A italiana, Florentina enfrenta a Lenzi a las 2:45 de la tarde. Y hay más partidos, lógicamente, en la Liga de Inglaterra, en la MX y muchos más partidos. Y bueno, en la tabla de posiciones de la Liga 1, Melgar se encuentra puntero con 9 puntos. Segundo está el ADT de Tarma con 8 puntos. Tercero está el Garcilaso con 7 puntos. Cuarto lugar está el Sporting Cristal con 7 puntos. En quinto lugar está el Sport Boys. Sexto lugar de la tabla, Alianza Lima. Séptimo lugar, Sport Huancayo. En el octavo lugar se encuentra Universitario de Deportes. Y bueno, los coleros. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el ya papá? Es colero. Puesto 15, Comerciantes Unidos. Puesto 16, Alianza Universidad. En el puesto 17, el Cienciano. ¿Qué ha pasado con el Cienciano? Solo Javier? uno, un puntito. Un puntito. Solo tiene un punto Sí, el papá. tristemente. Y bueno, el recién ascendido Juan Pablo II tiene 0 puntos. Le está yendo muy, muy mal. Y la UTC tiene 0 puntos en el puesto 19. Así está la tabla. Universitario va en el puesto 8. Está en el puesto 8. 4 Recordemos puntos. que tiene 2 partidos jugados nomás. Vamos a ver cómo resulta esto. Puntero está Melgar, ¿ah? Sí, sí. Tres Merecido, merecido. 3 partidos jugados, 3 partidos ganados. Sí. Está puntero. Está Absoluto. peligroso, ¿ah? Sí, sí, sí. Peligroso Melgar. Y bueno, con lo que usted ha visto el día de ayer, Melgar, un equipo bien ordenadito, ahí haciendo bien su trabajo. Y espero de todo corazón que le vaya bien en la Libertadores. 7:12, amigos oyentes, ligera pausa. Y estamos regresando en breve con la ampliación de nuestras notas informativas. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. La provincia de Cotabambas, cuna y resistencia de la cultura andina, tierra de las bellas flores del surfuy, Huacanqui y Falcha, organiza el 16º concurso provincial y 11º concurso nacional de danzas carnavalescas y Capayana 2025. Abran camino, abran el paso. Este 8 de marzo, desde las 7 de la mañana, en el Estadio Monumental de Rey Roja, en el distrito de Tambobamba. Disfruta las mejores danzas de la región y de todo el Perú. Participan círculos folclóricos, centros y asociaciones culturales, universidades y mucho más. Ven, inscríbete y participa. Habrá grandes premios. ¡Te esperamos! Organiza Municipalidad Provincial de Cotabambas. Auspicia Las Bambas. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es el mismo de atrás de laboratorio.
Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Habla desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente un sensor de John Cruz, acá de Fito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, al lado de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, al lado malorarapunco, carreterata. Que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata marín chayariki, chaynata munas canco taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfui. Sin más que fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. Imay mana manta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamanquico, gracias que Radio Chaupinta, artista y copascanca y maraujupi, apuninacore los encantos de Maramara, gran recuerdo Chaitakamana con Gaico Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Huillaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. En Huillaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 19 minutos, estamos en el informativo Huillaricui.
Y tal como decía un amigo, Careca Alimpone, Maipipis, Caipipis, Jacaipipis. 7:19, se viene el carnaval de nuestra provincia de Cotabambas, patrimonio cultural de la provincia, definitivamente declarado en el año 2014. Y bueno, para esta edición 2025, bueno, se ha iniciado con el lanzamiento en la ciudad de Cusco. Las actividades se vienen desarrollando con el concurso el día de ayer de muñecas. Somaj Tariki Comadre Kunato, Arcoicus Hakuri, Tambobamba, Yachtapi. Y bueno, todavía se viene el concurso de cayuas, concurso de danzas. Tenemos que estar en el Ticapayana. Y justamente vamos a hablar sobre este tema tan importante y de interés de la provincia con Cristian Quispe desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días y como siempre un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Surfuy. Efectivamente, estamos desarrollando diversas actividades en el marco de las actividades del Gran Ticapayana 2025, Javier. Cristian, coméntanos para conocimiento de la población qué actividades próximas se viene para lo que viene a ser este Ticapayana 2025. Sí, hemos desarrollado ya varias actividades. Ayer hemos estado justamente con todas las comadres de Tambobamba, de la provincia de Cotabambas, en el que participaron activamente los 5 barrios de Tambobamba en una escenificación por el Día de las Comadres, las muñecas, los monaguillos, y realmente ha sido muy jocoso, jovial, alegre. Ahora nos preparamos para el concurso de danzas entre los diferentes barrios de Tambobamba. Participan también algunas instituciones y comunidades campesinas. El día domingo justamente es este gran concurso de danzas etapa distrital. Ya los barrios, como siempre, se vienen preparando, ensayando incluso hasta altas horas de la noche, 2, 1 de la madrugada, y creemos que este domingo este concurso de danzas va a ser un concurso en el que los barrios van a poner todo de su parte y los barrios o las comparsas, los elencos participantes obviamente van a querer ganar. El domingo entonces hacemos la invitación a todo el público de Tambobamba y la provincia de Cotabambas que nos acompañen. Este concurso se va a realizar en el estadio de Rairoca. Y el día lunes 3 de marzo, como ya es de costumbre, es el gran encuentro carnavalesco en Purutupampa, en Mamapurutupampa, el gran Ticapayana 2025, donde sabemos todos que hay una costumbre ancestral que aún perdura en el tiempo. Es el encuentro porque tanto varones y mujeres subirán a Purutupampa, Ticapayana, en sus caballos, con sus mejores trajes, ¿no? Con su mejor vestimenta. Pero no solo es eso, ¿no? En este sector vamos a cantar, vamos a jashuar, todos seguramente irán de un lado a otro en sus mejores caballos, ¿no? En sus mejores ejemplares, y también tanto productores de la zona baja y la parte alta se reencontrarán para el gran trueque de productos, ¿no? El intercambio de productos que reemplaza al dinero, a la moneda, en este caso, ¿no? Porque vemos que en el trueque hay productos, por ejemplo, que vienen de la parte baja, como el pacay, la tuna, la palta, y de la parte alta llevan su papa, su chuño, también la lana de oveja, ¿no? La milma,
y hay un intercambio pues comercial, hay un intercambio de productos que es realmente una costumbre ancestral que aún se mantiene en el tiempo, Javier. Bien, durante la semana, el miércoles tenemos de las diferentes sedes. Hay ganadores ya en las diferentes sedes y los ganadores van a un concurso final aquí en Tambobamba, en la Plaza de Armas. Esto el día miércoles. Y vamos a cerrar con broche de oro el día sábado 8 de marzo, que es el gran concurso de danzas a nivel de la provincia de Cotabambas, gran concurso de danzas a nivel nacional, y también el concurso de Hashuas a nivel provincial, ¿no? Ya los distritos se están preparando, hay ganadores ya en los diferentes distritos, los ganadores participan en la etapa provincial, pero también en la etapa nacional o interregional. Han confirmado ya elencos que van a participar, como de Canas, de Chalhuanca, de Cotarusi y de otras provincias y regiones de Ayacucho también han participado ya para este gran concurso de danzas nacional que se va a realizar el sábado 8 de marzo, Javier. Cristian, importante información la que nos brindas. ¿Se tiene quizá un cálculo de cuánta gente alberga para estas fiestas del Ticapayana el Estadio Rairoca? ¿Se tiene un promedio a lo largo de los años, quizá cuántas personas asisten, cuántos participan? Sí, efectivamente, el Estadio de Rairoca tiene una capacidad de casi 4.000 espectadores. Y en realidad hemos visto cada año cuando hay este tipo de concursos, ¿no? Concursos sobre todo de danzas, el estadio está repleto, ¿no? Repleto, no solamente hay gente en las tribunas, sino hay gente pues en todo, prácticamente en todo el alrededor del estadio, ¿no? Y por lo menos en cada concurso tendremos pues 4.500 a 5.000 personas expectando en vivo y en directo este gran concurso de danzas a nivel provincial y también concurso de danzas a nivel interregional, a nivel nacional. Correcto, sí, sin duda alguna va a ser una muestra de toda la cultura, todo el folclore y el color que tiene nuestra provincia, y como bien lo has mencionado, también se reciben en este carnaval Ticapayana pues visitas de otros lugares, ¿no? Que también vienen a compartir un poquito de su cultura y a conocer también un poquito de Cotabambas, un poco de la región Apurímac, y por supuesto todos los reciben con los brazos abiertos. Importante información, Cristian, la que nos brindas. Sin duda alguna nos vamos a ver en el Estadio Rairoca, nos vamos a ver en Porotopampa. Invitamos a todas las personas a que puedan participar, a que puedan hacerse presentes en estas celebraciones del carnaval Ticapayana, y a los que no, que sea su primera vez, por favor, no pierdan la oportunidad de disfrutar los carnavales de nuestra provincia. Es sin duda alguna un evento cultural magnífico, así que seguramente, Cristian, nos vamos a estar encontrando en estos lugares. Así es, reitero la invitación a todos nuestros paisanos de la provincia de Cotabambas y de toda la región Apurímac, de otras regiones, que nos acompañen efectivamente en estos eventos culturales, y lo que llama poderosamente la atención, y gracias al lanzamiento que se ha desarrollado en el Cusco, es la originalidad de nuestro carnaval, ¿no? La autenticidad. Es un carnaval realmente autóctono, y gracias a este gran lanzamiento que se ha realizado en el Cusco, en este momento tenemos la visita de periodistas incluso de otras regiones. Tenemos periodistas que han llegado hasta acá de Europa, y nos han estado entrevistando, por ejemplo, y están muy sorprendidos por los trajes, la originalidad de las hashuas, ¿no? Porque para ellos es una novedad
y hay incluso TikTokers, ¿no? Los famosos influencers que también han llegado a Tambobamba y están muy interesados justamente en transmitir, en difundir también este carnaval autóctono originario de nuestra provincia de Cotabambas, y todo eso se logra gracias al trabajo coordinado, mancomunado entre todas las instituciones públicas y privadas de la provincia de Cotabambas. Y con mucha alegría puedo yo ya compartir con todos los oyentes de Radio Surfui que efectivamente ya tenemos visitas, ¿no? Y que nuestro carnaval se está mostrando no solo en Cotabambas, no solo en Apurímac y no solo en el Perú, sino en todo el mundo. Perfecto, Cusapone Guaracocha Cristian. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Runasimichape mate payo, Juajarico Iñiquita, Rique, ya pelechtamasinchis con Arique, te capallanaman por Erenampa, Rique, carnaval Petambobamba, Petupaicamananchispaj. Ari Javier, Yachtamasicuna, Guaycaicuna, Panaicuna, Suekei Tambobamba, Yachtamanta, no capas, Minkariga Muiquichis, Sumachtacha, Cangunaspas, Caballuiquis, Rick, Sumachtaña, Huerechichanquichis, ¿no? Ari no capas ñan caballo, Tariruniña, Guaycaicuna, Panaicuna, Kasumachta Puririsunchis, Tambobamba, Yachtamanta, Puruto, Pampaman, Chaypiña, Sumachta, Tuparusunchis, Traguchapas Canca, Ajachapas Canca, y Meimana Canca, Chaypipa, Chaypi, Sumach Sepascona, Sumach Acharusca Cancaco, Chaypi, Atespaca, Suarusunchis, Suarmita, Sepasta, Rick, Solteropas, Solterapas, Chaypi, Puñunacosun, Chaypi, Tupasun, Guayquicuna, Panaicuna, Minkaricamuiquichis Hojmanta, Sumachta Kay Carnaval Ninchista, Sumachta Yan Yarichisun, y Sumachtata Rexerichisun, Tukuy Pirusuyuman, Eximuyuntingman, Guayquicuna, Panaicuna. Muchas gracias, Javier, Tupananchis Campo. Cusapone Guaracocha Cristian, Tupananchis Camaña. Celso Quiñones, Luisa López, Nicolás Blanco, Porparuro, Cusibamba, Chaypiña Topazo, Concha. Cosa. Joaquín y Nacho, Ñacare Cholita, Joaquín y Nacho, Ñacare Cholita, mucha yorospa, Sahma Yuraiki, mucha yorospa, Aita Yuraiki. Una ñataxi, Sose Cholita, una ñataxi, Sose Cholita. Manangka muna wasyasi, petangka wayu wasyasi, kikin pichana umas marang muna wanchu, kikin kayara umas marang wayu wanchu. Manangka muna wasyasi, petangka wayu wasyasi, kikin pichana umas marang muna wanchu, kikin kayara umas marang wayu wanchu. Siete de la mañana con 33 minutos. Bueno, ahí estaba la invitación para lo que van a ser los carnavales del Ticapayana en nuestra provincia. Bueno, recordemos que el pasado sábado 15 de febrero ya la ciudad del Cusco pues fue testigo del lanzamiento y la promoción de este Ticapayana 2025 que está siendo organizado por la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Y bueno, delegaciones de los 6 distritos desfilaron en esta oportunidad en la ciudad del Cusco con todos los trajes típicos, toda la música autóctona, ofreciendo pues un espectáculo lleno de danzas y tradición que sin duda alguna cautivó a la ciudad de Cusco, cautivó muchísimo a los turistas de a pie que estaban por el lugar y por la avenida El Sol, ¿no? Recordemos que este carnaval está siendo auspiciado también, por supuesto, por la empresa minera Las Bambas, que es auspiciador oficial de este evento.
Así que reiteramos la invitación para que ustedes puedan vivir también esta tradición en el estadio Rairoca y también en Porotopampa. La invitación ya está hecha para todos ustedes, amigos. Nosotros, como indicamos, como medio de comunicación, vamos a estar coberturando este evento, cámara en mano, vamos a estar tomando fotografías. Seguramente estas fotos posteriormente ustedes las van a poder estar viendo a través de nuestras páginas oficiales, del Facebook de la radio. Nos encuentran como Radio Surfui y también algunas fotitos estarán en nuestra página web www.radiosurfui.com www.radiosurfui.com. Están todos invitados al Ticapayana. Blanco, Poroparuro, Usibamba, San Lorenzo, Colcha. 7 de la mañana ya con 35 minutos en el informativo Guillarico y 7 con 35, amigos oyentes. Continuamos con información de interés para ustedes. Y por otra parte, escuche bien, ha habido una actividad muy importante que se ha desarrollado el día de ayer en el distrito de Chalhuahuacho. Así es, Javier. Bueno, como lo hemos mencionado meses anteriores, Minera Las Bambas organizó para este año, como todos los años, vacaciones útiles. Y en esta edición, Vacaciones Útiles 2025, denominada Pugyaspa Yachasunchi. Bueno, donde se ha ejercido distintas disciplinas como arte, deporte, comunicaciones, matemáticas, también expresión oral, desarrollo integral, bueno, un sinfín de materias, actividades y disciplinas que fortalecen de alguna manera los conocimientos y las habilidades de nuestros niños y niñas. Esto se ha dado en 21 sedes, ojo, 21 sedes de la provincia de Cotabamba, Grau, y ha reunido a más de 1.300 estudiantes. Y bueno, el día de ayer pues se ha realizado el Día del Logro, ¿no? ¿Qué es el Día del Logro? Bueno, es un día donde se reúne a todos estos estudiantes, se reúnen los mejores trabajos y los exponen, ¿no? Exponen de alguna manera todo lo aprendido durante estos 2 meses que se han estado dictando las vacaciones útiles. Entonces, felicitaciones en primer lugar para todos los niños y niñas que han participado de esta actividad, felicitaciones para los docentes y felicitaciones también para Minera Las Bambas, que es el promotor auspiciador también de este programa de Vacaciones Útiles 2025 que año a año viene ejecutando. Y bueno, ellos tienen la visión de apostar muchísimo más aún por el sector educativo, porque creen que la educación pues es el futuro. Entonces, este año Minera Las Bambas tiene la misión de ponerle mucho mayor ahínco al sector educativo, al eje educativo, para que esto asegure el desarrollo de nuestra provincia y nuestra región. Y una muestra clara es, por supuesto, este programa de Vacaciones Útiles 2025. Otra muestra también es, por ejemplo, la próxima construcción del CEMAMARA, esta institución educativa que va a ser ejecutada a través del mecanismo de obras por impuestos, que va a beneficiar a muchísimos estudiantes con una infraestructura de primera y totalmente equipada. Esto es el CEMAMARA, que pronto ya va a ser una realidad. Entonces, si vemos de cerca, y bueno, muy aparte de los PREPs, ¿no? De los programas de refuerzo escolar que tiene la empresa minera en distintas comunidades donde año tras año pues refuerzan todo lo aprendido durante el día en las diferentes instituciones educativas, en estos PREPs de alguna manera se refuerza todo lo aprendido. Esto también está financiado exclusivamente por la empresa minera Las Bambas. Y es en lo que se cree, ¿no? La educación siempre va a ser el futuro, va a ser el desarrollo de nuestro país. Nuestras autoridades también deberían apostar muchísimo más por la educación, por el sector educativo, por fortalecer las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones educativas públicas, las universidades. Estamos seguros que si se apuesta muchísimo más por la educación, vamos a tener un país muchísimo más desarrollado y capacitado y no vamos a caer en los errores que hoy en día pues tenemos en nuestra política, en nuestra sociedad. Siete de la mañana ya con 39 minutos, estamos en el informativo Guillarico y mientras tanto, amigos oyentes, con gran éxito se realizó nuestra costumbre del Uña Chutay en la comunidad de Congota.
Y también con gran éxito se llevó a cabo el Tupa y Comadres, donde se realizó el concurso de cachuas con las diferentes comunidades en el sector Congota, en el distrito de Mara. Se festejó el carnaval con la fiesta tradicional Uñachutay, el cual se celebra en la comunidad campesina de Congota y consiste en el sacrificio de una tierna llamita en medio de una chacra de papa para luego extraerle el corazón y vaticinar lo bueno o lo malo que va a ser en la producción agrícola del presente año. 7:39, y en entender la Municipalidad Distrital de Mara, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, a través del proyecto de interculturalidad con el objetivo de promover y fomentar las tradiciones folclóricas, Pujlla y Carnaval Congota Uñachutay, en representación del señor alcalde participaron el señor regidor Héctor Benito, Moisés Ñahui, Wilber Rojas, quienes, compartieron con la población y disfrutaron de esta bonita actividad cultural. 7 de la mañana con 40 minutos. Javier, nos vamos hasta Tambobamba porque estamos en comunicación con Aquiles Abarca, que tiene información importantísima que darnos. Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días. Imainaya Allianchu. Muy buenos días, mis queridos amigos, Gonzalo, Javier. Mugaca Alilian mi puripacushani Tambobamba llaqtap. Aswan meriki situtariki yakasuna anunciaram casa papakunatachu casaron finispan tumpata nuqapas la kirigunita partaltapi chaynaltapi qankunas paqtiyasqay distritos kay silunchis espacionchis chayna limpio karamuranriki mana kay tiempo parusianchu munan chikchirampun munan nisuta para sigirapun munan casa chirampun munan eriterapu. Y más que hay vida, así es, mis queridos amigos. Pues el día de ayer jueves, por el día de comadres, los moradores de los barrios de Tambobamba, los compadres, festejaron muy pomposamente, muy bonito, con voluntad, con cariño, a las comadres en la plaza principal de Tambobamba. Los compadres, los jóvenes son buenos actores, Paramos cómo lo gozas cuando tú presencias ahí en el lugar de los hechos, cómo lo escenifican a sus muertos, lloran, cantan, se alocan, bailan, un poco de todo. Por eso yo digo que son buenos actores, ¿no? Los dolientes actores, bonita costumbre desde años atrás acá en Tambobamba, mis queridos amigos. También hay que aprovechar siempre mediante radioemisora Radio Surfuy que el día domingo 2 del presente mes de marzo, 2 de marzo, hay concurso de danza a nivel de los barrios de Tambobamba, en el estadio Rairoca, que hay una taps mincaricunaya, Veragocha Gonzalo, Veragocha Javier, que hay guaira, Guasemanta Pacha, Intero Jawamari, que provincia Kunaman, que Kerichan Chreque, Villariquikunata, Mincariquikunata, Checa Mincaricsonches, Ari, Uyarichan, Cancunazo, Sumar, Mincaricamshanguetes, que hay festejo carnavales con Escamanto, con Aguatapaj, Checariki Mincarico, Sumama por Pampamam, Chesonches, Ñari que caballo con Alina Coitaps pasaron chisnia, con compadres, comadres tapsña pasaron chisnia, con Anga Domingo Punjo, Pañataga, Mushari concurso, danzas de Quituso y Taki, que hay estadio Rairoca, lunes Punjo Tataj. Tu talamante las 2 de la mañana hasta que tu tamante y la limita 15 horas hasta que ya están que nape flauta la huita anchegnam que Tambobamba wichemun caballo perigo gario con gaco limbo para camucho ritica mucho manan cancho chil que Tambobamba no kunapa hinalia tachawakin distritos kunamanta kunapa que hay de Pexemuyuntin, provincia suyo, Cotabamba, Lactandismanta, Poderimunga, Copaikunapes, Caballuncupi, Mana Paikunabaf, igual una niscajina cancho, ni chiripis, ni ritipis, ni paraps, ni hasaps, ima mana cancho. Bueno, checa, ante Kunapagamin,
shanguis kankunas alimpuni nuqapas caray chay amigukuna sumaqtataqmi rimarimushan sumaqtataqmi mastarimushan aynatan kusirikunutaq chaykunan pasashan kay Tamboamba llaqtanchikpi domingota seguramente kankunas puririmunkisha kay estadio Rayroqa chayman chaypinacha tuparisonchis paqar 130 lunes punchawtataq mama purutuman siqarisonchis allinta sumaqta pacharukuspa allin caballukunapi bueno mana kay carnaval kariki Gonzalo Javier wayna sipaslapaqchu mana machupaq payapaq waynapaq sipaspaq erqipaq lipinpaq kay fiestaqa lipinkuqa gozanku kay fiestataqa chaynallataqa mama purutuma puririnqakurik acaso erqikayninpi wawaqa waqayninpi quedarukunqa wasimana paykunar mas antestaqa tuqachinqakurik waqayuspankuraq kampas manaña caballuchan kunan caballo mas kaypin purinkuna wakinqa hasta killa antesmantaraq riki caballukunatapas mañakuspanku alquilakuspanku mana caballukunaqa purishanku kunanqa listullañay kashanku lunes punchawpaq domingo tarrenta riki allinta waqaycharunqaku wasinkupi o bien chakra cantukunapi mejorachinqaku caballunkuta hasta kuskatuta uraskunakama chaymantataq riki ensillayta qallayunqaku wasinkupi taraq riki manaraq illarimuyta Tamboambamanta lluqsirinanku porque kay wichay kashan nachu wichanacha riki subirachan kashan riki allin qharichan chay subiracha chaypiqa caballo caramba pilaña sipatamu wakinqa riki anchaymi nuqaqa siempre riki rini iskay caballopi relobupuanya porque por juju caballo riki kaymantu wichasqayqa riki pishipasqa tiyarapan pampamanqa pampapiqa manaña allin tañachu riki purikacharin saltakacharin chaypa hukta aysayatakamuna riki sillasqa chay samasqa caballullapi silayrukuni kikin pampapiqa chayraq anchaypiña allinta riki muyukacharini nuqapas Wiraqucha Gonzalo Wiraqucha Javier chayllata chaymanta tapurimankisman nuqa partimanta chaylasuna rimarimuyman Kusachapone, profesor Aquiles Allimpone Ricky, entonces caballo alistana canca, pacha alistana canca, solterokunapas alistakunan canca Ricky, Wiraqucha Aquiles Ricky. Cangarachu manacho, chanta chito Willaykamay, profesor Aquiles, porque la historia nos dice que años atrás el Ticapallana, parte del Ticapallana era el hurto, ¿no? Suanaco y Ricky. Kunan timpo kona, kaina kahwata, kaina kahurawata kona. Kasharachu manacho que profesor Aquiles. Bueno, Wiraqucha Javier, a ver, manayullakuspa, manachansakuspa rimarisonchis, kunan tiempo que poatakunaqña modernizarakapuña mama purutups manaya, igual simaps y además porque siempre cambian punen, cuando primana cambiashanchis, anchaynataya cambian pun y mapas, mana igual la kan mampastaqchu, are manan ancha rimari villariki parlari kanñachu kay suwanakuymanta kasña suwanakuymanta mana anchkunaqa claro karanñarik a la fuerza asalto papakurik qharikunariki huk chunka pesqallapas huñunarkuspankuriki ña yachachinakunkuña paykuna preparajani kanku chayqariki a la fuerza aparikuq bueno Wiraqucha Javier Wiraqucha Gonzalo manan kay pakasqachu a ver, ñacha pasasyan ñariki siquiera chunka pesqay huatallapas señorayta riki si paslla karan riki chaypacha y allin sumaq asñamanta pacharusqataq rin siempre caballupi kay Tamboambamanta payqa bueno pues allin chata riki caballuman sillan entonces allin sumaq pacharusqa o sipastaq simpaticataq chayqa riki tawa montado riki aypapas taykata pallasqaku kikin purutu muqu waqran waykukunallapi kan surupaqa riki suruputikaqa kunanqa llamaya tukuyapushan entonces anchayma riki huk naypuwan riki primaypuwan riranku tikapalakuq allin pacharusqakama chay pallakusharanku tranquilo chayllamansi riki maqtakuna riki caballupi kama ishkay pampaman naspankuqa warwaqaspankuqa riki markayta anqasninman riki atiyta munasqaku karan ina señora riki reaccionarisqa nisqa riki so indios nuqaqa kani Wiraqucha Aquiles awarkaq señoranmi imatan munankichis nuqawan
Ainata caparero tiñari que cuentato corocta como hasta con ay disculpe señorita es cajmanta caballo montar pasap chetaipunin inclusive periodista con visitaman siempre que hay por otro pambam manan chairacto siempre les dan mandar ya chascuna jamo con cosculachtaman hay cada macha aquí quintica panana pampa por otro pampa peric señorita entrevistan con peric cierto chocar imano wilaku 70 ainata ari intentaban con sueta monavaraco pero hacen bueno caracterización capar bastimi cosas 70 carreras disculpe nos pasar patamu gari chetaipun ingkar anche unas campunera último atakna pinanya Javier se kamanan kunan cancha uyarik sernacho pero de todas maneras acá hay nañera runat casan chepek siempre por lo menos siquiera enamorarme palanco apana con pasta chari que mananya pero a la fuerza antes que un poco nejinaña churi que per campune che engañana enamoramiento che con campunera Javier Ricky, profesor Aquiles, bueno, che con atap Ricky con lunes ponchaita Ricky javaremos a ver cancacho anaco con amana chucheilla tap Profesor Aquiles, muchísimas gracias. En todo caso, el día lunes nos vemos ahí en Ticapayana. Guajarimanque, Javier Guajarimanque, Upayamanque, Cancún escunan purinquiches, canto cantón ama Guajarimanquiches. Listo, Bajarim Saikika. Por si acaso, profesor, aquí se va preparando. Le van a llamar de acá de un rato porque le van a hacer una entrevista para que usted hable del Ticapayana. Nacho. ¿Me van a llamar o van a venir acá? Te van a llamar y te van a buscar ahí. Ya. Sí, pues ayer no sé quiénes, también periodistas dice que me habían buscado, pero no estoy en la casa, pues como soy campesino, vivo en el campo, por ahí de repente. Y el que me llamen, pues con anticipación para quedarme. Ya, listo, profesor Aquiles. No cañaremos a Guajam, no sé en qué copa. Ya. Listo, ¿tú para qué campaña? Hasta el día lunes, Javier. Hasta el día lunes. Buenos días. De la mañana con 51 minutos, estamos en el informativo Guillarico y gracias a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. A través de esta importante emisora estamos saliendo con el informativo Guillarico y un saludo para la señora Irene Arredondo. Un saludo también para el profesor Claudio Vilca, que de seguro está en Tambobamba, y de seguro la UGEL también se está preparando con su delegación para participar en la actividad del Ticapayana. Y lógicamente el día domingo, ¿no? Hay actividades también programadas dentro del carnaval de nuestra provincia de Cotabamba. 7:52. 7 de la mañana con 52 minutos y para las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook, comentarles, amigos oyentes, que estamos compartiendo imágenes de lo que ha venido a ser la actividad del Uñachuta y que se ha desarrollado el día de ayer en la comunidad de Congota. Una bonita actividad que se desarrolla ya años consecutivos y lógicamente con la intención de ver cómo va a ser la producción agrícola, fundamentalmente la producción de papa en esta localidad. Siete de la mañana con 53 minutos. Y bueno, se está denunciando irregularidades en lo que es la adquisición del nuevo césped del estadio Los Chancas. Así como lo oye, Osvaldo Silvera está afirmando que el escenario de lo que sería el estadio Los Chancas, este escenario deportivo, no cuenta con lo que es fuente de agua propia, gastándose aproximadamente más de 60.000 soles en estudios.
Esto lo está afirmando el primer regidor de la municipalidad de Andahuaylas, el señor Osvaldo Silvera Palomino, que ha denunciado ya públicamente lo que considera una mala inversión en el nuevo césped del Estadio Municipal Los Chancas, destacando pues la falta de un estudio adecuado antes de que se pueda ejecutar este proyecto. Según Silvera, según el regidor, el riego del césped se realiza utilizando agua potable y mediante pequeñas mangueras, una situación que sin duda alguna pues genera preocupación dado que no se ha logrado encontrar una fuente hídrica propia. El presupuesto destinado para la búsqueda de una fuente de agua subterránea superó los 60,000 soles, suma de dinero que según el regidor está siendo malgastada, ya que no se ha obtenido ningún resultado favorable tras perforaciones realizadas en el terreno. Dijo que espera que esta vez espero que esta vez por mi trabajo de fiscalización no se plantee nuevamente mi suspensión o vacancia en el cargo, pero lo seguiré haciendo hasta el último minuto de la gestión, así lo permite el pueblo. Y en mi calidad de presidente de la Comisión de Servicios Municipales, tuve la oportunidad de visitar la obra en ejecución del nuevo césped del estadio Los Chancas. Dijo, quiero felicitar a los técnicos encargados, ya que el césped natural se encuentra en buenas condiciones gracias a su labor. Sin embargo, me encuentro con una grave preocupación, el riego del césped. No sé a quién se le ocurrió, dice, cavar zanjas de 20 metros en la zona adyacente al jirón Pampachiri para buscar agua en el subsuelo, pero lo peor es que las perforaciones se realizaron con maquinaria pesada y hasta la fecha no se ha encontrado nada. El regidor provincial ha solicitado pues una respuesta técnica y profesional por parte de los responsables, además de una aclaración también sobre el costo de estas perforaciones y el trabajo realizado. Y también ha recordado que en el año 2023 había propuesto una solución más viable para el riego del césped, que consiste en traer agua limpia desde el arco de San Jerónimo utilizando mangueras de polietileno a lo largo de unos 700 metros, lo que sin duda alguna pues había generado un impacto menor en lo que respecta a la economía. Sin embargo, dicha propuesta no fue bien recibida por las autoridades. Ha dicho, espero que reflexionen y escuchen de manera activa por el bien del fútbol en nuestra querida tierra chanca. Concluyó así el regidor Silvera, que está haciendo esta denuncia pues por irregularidades en la adquisición del nuevo césped del estadio Los Chancas. 7:56, último día del mes de febrero. Se nos va febrero, mes del amor. Se fue febrero. Sí, pues. Marzo, ya. Ahora, atención los padres de familia, que son los que más sufren con el mes de marzo. Pregúntame a mí. ¿Por qué? Claro, Gonzalo. Papás, preocupación, ¿no? Porque se viene la época escolar, Gonzalo. Pero hay una preocupación y hay un alivio también, dicen, Javier, ¿eh? Por ahí me han dicho que hay otra. Es una con otra porque, claro, hay la preocupación de los útiles escolares, el uniforme, las loncheras, levantarse temprano para alistarlos. Pero por otra dicen que ya de alguna manera pues se liberan un poco de los hijos. ¿Es así? ¿Usted que tiene hijos? ¿Hay paz? No. ¿Es así? No creo, dependiendo también, ¿no? Si digamos uno tiene 3, 4 hijos, definitivamente debe ser complicado, pero con uno es bastante llevable, ¿no? Tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. Pero si tienes 2, 3 por ahí ya ¿Cuándo empieza el colegio, dirás? Sí, de hecho, ¿no? Atención padres de familia, prepárense para levantarse tempranito, para alistar la lonchera, para enviar a la niña, al niño, y si todavía no ha comprado la larga lista de útiles escolares que hoy en día pues en los colegios ya tienen acostumbrados a los padres de familia, hágalo, no espere último momento, aunque mira, estamos justo viernes 28, mañana irán a hacer las compras los que aún sábado no han podido. Y domingo son las compras, definitivamente. Provecho con las librerías, ¿eh? Sí, pues sí. 7:58, información importante, amigos oyentes. Hualcay Panay, por si no lo sabía usted, hoy viernes 28 de febrero el cielo nos regalará un fenómeno extraordinario. La alineación de 7 planetas. Estamos hablando de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Formarán una línea en el firmamento. Hoy día, sí, Gonzalo, el mejor momento para observarlo será entre las 7 de la noche. Uy.
Y lógicamente tiene que estar en un sitio donde no haya contaminación lumínica, ¿no? Habría que irnos para el lado de quizás Pamputa, por ese sector. Bueno, una zona donde no haya mucha iluminación, ¿no? Y bueno, de hecho, algunos planetas se van a visualizar, no todos lógicamente, algunos con telescopio, pero por lo menos 4 planetas van a ser visibles a esa hora de la noche. Si bien algunos planetas serán visibles a simple vista, el uso del binocular, telescopio, permitirán ver con mayor claridad a los más lejanos como Urano y Neptuno. Según los astrónomos, escuche bien, esta alineación de planetas no se volverá a repetir hasta el año 2492. O sea, ni su tataranieto lo va a ver, Gonzalo. No, para esa época ya no va a existir el planeta porque va a caer el meteorito. El meteorito que ha subido el porcentaje, Javier. Ha estado subiendo, ¿no es cierto? Ya está en el 3 punto y algo, la verdad. Así que hay que preocuparse. Creo que el próximo estudio lo hacen en el 2029, ¿puede ser? Porque desaparece un tiempo, ¿no? Este meteorito va a desaparecer y en el 2029 vuelve a aparecer y ahí se va a ver cuánto de porcentaje ha aumentado con respecto a lo que indican para el impacto contra la Tierra. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Sí. Bueno, mientras tanto seamos felices, haga el bien, no haga daño a nadie, por favor. Y lógicamente, pues bueno, ya siendo a las 8 de la mañana, toca la información en el plano deportivo. En Huillaricuy, Surfuy Deportes. También le conocen como los rocotos. No sabía eso, Gonzalo, ¿eh? Bueno, algunos hinchas de otros equipos le dicen los rocotos al cuadro por dominó. Lo picante que son. Seguramente por lo picante. Melgar sigue con el sueño. Dicen, pasó a la fase 3 de la Copa Libertadores al vencer 1-0 al Tolima. Recordemos que el día de ayer Melgar recibió en el Estadio Monumental, ahí en la ciudad de Arequipa, al Tolima y ganó gracias a un gol de penal, obra de Cristian Bordacar. El dominó fue más, dicen. Melgar de Arequipa ganó 1-0 a Deportes Tolima, gracias a este gol de penal en un disputado partido de vuelta y avanzó hacia la tercera fase de la Copa Libertadores, que es la última antes de acceder a la etapa de grupos. Tolima salió con fuerza y tuvo varias oportunidades de gol, como las jugadas de los colombianos Kevin Pérez y Ever Valencia, que fueron falladas o despejadas por el portero local Carlos Cáceda. El Monumental de la UNSA en Arequipa, que está aproximadamente a más de 2.000 metros de altura, fue testigo de cómo el Melgar de Arequipa se coronó con el triunfo, pero lógicamente dicen que tuvieron menos la posesión del balón, pero tampoco sufrieron en ningún momento y también generaron ocasiones de gol. Una gran jugada de los rojinegros en el minuto 56 en la que participaron los argentinos Tomás Martínez, Cristian Bordacar y Facundo Castro. Estuvo cerca de inaugurar el marcador para el cuadro dominó, pero el portero uruguayo Christopher Fiermarín consiguió desviar el esférico fuera del área. Y bueno, a medida que pasaban los minutos, los colombianos dirigidos por el español Ismael Rescalvo lo intentaron una y otra vez con pases aéreos o jugadas cerca del área, pero sus esfuerzos no dieron resultado. La oportunidad más clara del Tolima llegó con un disparo del delantero Ever Valencia, cuyo remate pasó cerca del palo derecho a mediados del segundo tiempo. El Melgar, dirigido por el argentino Walter Ribonetto, atraviesa un gran momento, ya que también está liderando el torneo Apertura local con 9 puntos en las 3 jornadas disputadas. Así que está pasando por un buen momento, ¿no? Y bueno, tras haber ganado en Colombia por 1-0, el Melgar mantuvo la buena imagen en el partido de ida y bueno, gracias
a un tanto de este señor Kenji Cabrera, que está jugando bastante bien Kenji Cabrera, ¿eh? Se han sumado a la algarabía nacional y bueno, en este partido de vuelta ganaron 1-0 por este penal y pasaron a la siguiente etapa. El cuadro dominó se enfrentará a Cerro Porteño, que doblegó el jueves en casa por 3-1 a Monagas de Venezuela y se clasificó a la tercera ronda previa de la Copa Libertadores con un global de 7-1 tras el 4-0 conseguido en la ida. Bien por el cuadro arequipeño, que se está haciendo camino en lo que es la Copa Libertadores. Como ya lo he dicho, vamos de a poquitos, pero sin duda alguna está bastante parejo, bastante parejo, porque también está de titular en lo que es la Liga 1. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo. ¿Qué ha pasado en Boca Juniors? Crisis en Boca, dicen. Fernando Gago encaró a Marcelo Delgado. ¿Qué le dijo? Dice, ¿qué le dijo? La prensa argentina da cuenta de la conversación entre Fernando Gago y Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, tras la eliminación ante Alianza Lima. Dice, se acabó el tiempo de Fernando Gaga en Boca Juniors. Y es que la prensa argentina da cuenta que en la dirigencia Xeneize han tomado ya la decisión de revelar quién podría ser el próximo director técnico, ¿no? Y también han dicho que ya lo van a sacar del cargo de entrenador del primer equipo. Esto llega días después de la eliminación de Boca a manos de Alianza Lima en la Bombonera por penales en la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. Sin embargo, no todo queda ahí, debido a que el diario argentino Olé da cuenta de una nueva situación de Fernando Gago en el club Xeneize. Resulta que luego de que Gago se enterara por los medios que no va a continuar como director técnico de Boca, se comunicó con Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol del club. Así lo ha dicho, y en ese momento, según la prensa de ese país, el entrenador encaró al directivo y le preguntó si era cierto que, bueno, ya no va a continuar. Le dijo, ¿quieres que me vaya? Si eso es así, pues dígamelo. Es lo que le fue dicho el director técnico a Chelo Delgado, según este diario, y posteriormente el directivo le dijo, tienes un contrato por 1 año, le dijo, tranquilo, no vamos a responder todo lo que dice la prensa. Bueno, se está moviendo muchísimo el ambiente en el Boca Juniors, todo esto pues por la eliminación reciente de Alianza Lima, ¿no? Lástima por ellos, sobre todo en la Bombonera. Bien por Alianza, que le ganó, ¿ah? Estaba ahí Luchito Advínculo, también bastante triste. Cavani, que no pudo hacer un gol claro bajo los 3 palos. Pero bueno, así es el fútbol. Vamos con más noticias. Juan Reynoso dice, suena en el Pumas. ¿Qué se sabe de su posible llegada como director técnico al equipo de Piero Quispe? Pumas cesó a Gustavo Lema por malos resultados y Juan Reynoso es uno de los candidatos a ser su nuevo director técnico. Pumas tomará un nuevo rumbo y sucede que luego de una serie de malos resultados en la Liga Mexicana, el cuadro felino decidió no continuar con Gustavo Lema en el cargo de director técnico y uno de los que suena es el Cabezón Reynoso. ¿Llegará o no llegará el Cabezón? Bueno, resulta que la prensa azteca da cuenta que ya se ha dado el primer contacto entre la directiva de Pumas con Juan Reynoso para que el peruano asuma como el nuevo director técnico en el corto plazo. Al respecto, se dieron detalles de la posible incorporación del Cabezón. Estaría dirigiendo a nada más y nada menos que a Pierito Quispe, que también está pasando por un buen momento en el Pumas. Lo quieren muchísimo, ¿eh? Ojalá que puedan estar juntos, ¿no? 8 de la mañana con 7 minutos, puntazo rosado. El Sport Boys empató 2-2 con el ADT en Tarma por la fecha 4 del torneo Apertura. Perdía 2 goles, al inicio perdía 2 goles y en la altura de Tarma, un lugar bastante complicado para remontar resultados, pero sin duda alguna los logró rescatar un empate con un gol de Alejandro Hover, este jugador que antes estaba en Alianza Lima,
Y bueno, bastante bueno, ¿no? Hace la diferencia sin duda alguna. La cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025 se puso ya en marcha con este encuentro entre el Sport Boys y el ADT de Tarma en el Estadio Unión Tarma, donde se dio un gran resultado, 2-2. Bueno, esto tenía la posibilidad de llegar al primer lugar de la apertura. Está en el segundo lugar, el ADT de Tarma. Ahorita vamos a ver con la tabla de posiciones para que tú veas en qué lugar está, en qué puesto está tu equipo. Pero ya empezó o se dio inicio el día de ayer a lo que es la fecha 4 del torneo de apertura de la Liga 1 Te Apuesto, y con este resultado del 2-2 entre el ADT y el Sport Boys. Pero nosotros acá, Chinchilico, me ha pasado la relación de partidos. Chinchilico, ¿esta es la oficial o es la del mes pasado? ¿Es la oficial? Bueno, es la oficial, me dice Chinchilico, habrá que creerle. Vamos a revisar entonces quiénes se enfrentan en lo que es la fecha 4. Sí, jornada 4, ya jugó el ADT versus el Sport Boys. Hoy a las 3 de la tarde se enfrenta el Deportivo Garcilaso contra el Atlético Grau. Hoy, 3 de la tarde, ¿eh? Deportivo Garcilaso en Cusco van a jugar. El día de mañana a la 1 de la tarde se enfrenta el Cusco Fútbol Club versus la UTC de Cajamarca. Mañana también a las 3:30 de la tarde, Alianza Atlético contra Binacional. Y sin duda alguna, el encuentro más esperado, el encuentro que promete tener buen fútbol, es el que se va a dar el día de mañana a las 8 de la noche. ¿Quién juega? Va a jugar el Sporting Cristal con el Alianza Lima. El equipo de mi amigo Guillermo Recharte, el Alianza Lima, que ha venido a eliminar al Boca, están con la moral en alto, se creen campeones ya de la Copa Libertadores. Van a jugar mañana a las 8 contra el Sporting Cristal, no se pierdan, ¿eh? El día domingo, el Ayacucho Fútbol Club se enfrenta al Sport Huancayo, esto a la 1 de la tarde. Luego, el domingo, también a las 3:30 de la tarde, se enfrenta el colero de la tabla, el recién ascendido, digamos, Juan Pablo II College, contra el puntero, Melgar. Se enfrenta el puntero contra el colero. Bueno, yo creo que Melgar le va a dar una paliza, ¿eh? Y el domingo a las 6 de la tarde va a jugar Universitario de Deportes versus Alianza Universidad. Esto a las 6 de la tarde. Alianza Universidad también no la está pasando tan bien que digamos, ¿eh? Ojalá puedan remontar este resultado igual que los equipos que recién han ascendido. Vamos a revisar rápidamente la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, porque en el primer lugar está el Melgar de Arequipa con 3 partidos nada más y 9 puntos. Luego, segundo puesto, está el ADT de Tarma. El tercer lugar lo tiene el Deportivo Garcilaso. Cuarto lugar está también, ¿quién? El Sporting Cristal. Vamos a revisar más posiciones. Cuarto lugar, Sporting Cristal. Quinto lugar, el Sport Boys con 7 puntos. En el sexto lugar está Alianza Lima también con 6 puntos. En el séptimo lugar está Sport Huancayo con 6 puntos. Le sigue en el octavo lugar está Universitario de Deportes con 4 puntos. ¿Por qué? Solamente tiene partidos jugados 2. No, le faltan todavía 2 fechas más a Universitario de Deportes. Igual que Binacional, que tiene 2 partidos jugados, está en el puesto número 9 con 3 puntitos. Y ya vienen los últimos, ¿no? Por ejemplo, Alianza Atlético de Sullana, Atlético Grau, Ayacucho Fútbol Club, Cusco Fútbol Club, todos ellos tienen 3 puntos, están en los puestos 10, 11, 12 y 13, y nos vamos con los coleros. Está el Chancas de Apurímac con tan solo 2 puntitos en el puesto 15, en el puesto 16 Alianza Universidad con tan solo 1 punto, el Papá del Cusco Cienciano en el puesto 17 con 1 puntito, y Coleros al fondo con 0 puntos. No han hecho nada todavía, solo recibir goles. Juan Pablo II está en el puesto 18, tan solo con 0 puntitos. Y la UTC de Cajamarca en el puesto 19 con 0 puntos. Así está la situación en la Liga 1, pero bueno, recién está empezando, vamos en la fecha 4, estamos empezando la fecha 4, así que hay que tener muchísima paciencia. Lo que sí, los equipos peruanos están dando noticias en el extranjero, el caso de Alianza Lima, el caso de Melgar de Arequipa, que están tratando de obtener un cupo en la Copa Libertadores, lo propio hará Universitario, que ya está también en la fase de grupos. 8 de la mañana con 13 minutos, le ponemos punto final
al bloque deportivo y ya vamos inmediatamente con las portadas de las primeras planas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 13 minutos, ya está con nosotros nuestra compañera Gladys Aguilar. Gladys, a los años, ¿cómo está usted? Buenos días. Bueno, Ayillancho y Mainaya. Ayillanmi, Turay Huiracocha, Gonzalo, ¿no? También, Huiracocha Gonzalo, Huiracocha Javier, buenos días, que tengan un excelente día. Y sí, pues, ¿no? Nos vemos después de mucho tiempo, pero ya iniciamos el viernes con toda la actitud, ¿ah? La están solicitando, Gladys, por favor, ya separe su cita para Ticapayana. Para el Ticapayana, nos han ya pedido, tengo mi traje, exclusivamente nos han pedido, por favor, lleven a Gladys Aguilar al Ray Rock, al estadio. Voy a estar Va a estar ahí, presente. voy a estar presente, voy a ser parte del Ticapayana, mi primera experiencia. ¿Tu primera vez? Mi primera vez, ya tengo mi traje, ya mis trenzas, todo, ¿ah? Listo, entonces nos vamos a ver en el Ticapayana con Gladys Aguilar, con Javier Checya y toda la comitiva de Radio Surfui que va a estar presente en los carnavales este año 2025. Así es, el 3 de marzo nos encontramos todos en el Ticapayana y nos vamos rápidamente con nuestro diario Chasqui Apurímac para el mundo, que trae como portada principal para el día de hoy: declaran en emergencia a 10 distritos en Apurímac a través del decreto supremo número 031/2024 de la PCM. El gobierno declara en estado de emergencia por lluvias intensas a los distritos de Pichirgua, Tamburco y Abancay. Asimismo, en Andarapa, Pomacocha de la provincia de Andahuayla, San Juan de Chacña y Yanaca en Aymaraes, El Porvenir y Chincheros, además de Akira en Cotabambas. Líneas abajo también podemos observar una fotografía del gobierno regional de Apurímac y dice: Apurímac, proyecto Parco Chinquillay y Peruanita avanza a paso firme en su ejecución. Al costado podemos observar a los carnavales, a los bonitos carnavales de Abancay. Dice: Abancay, cultura, identidad y fiesta se vivió en su máxima expresión el Día de las Comadres. Andahuaylas, gran expectativa por realización del mega evento Pucllay 2025. Eso es lo que trae Chasqui Apurímac para el mundo el día de hoy, 28 de febrero. Nos vamos rápidamente con el diario Pregón, el diario de Apurímac. Tenemos como fotografía principal a un detenido en la comisaría, justamente rodeado de policías y del serenazgo de Abancay. Dice: continuaba agrediendo y tocando indebidamente a mujeres en Abancay. Malnacido, que no lo suelten. Tras varios días que zozobraba en la ciudad de Abancay, personal de serenazgo en articulación con la Policía Nacional del Perú logró capturar a indigente que venía generando pánico entre la población al atacar sin razón a varias ciudadanas. Peligroso, la verdad. Esperemos que no lo suelten y que también analicen, ¿no?, su estado psicológico, de cómo se encuentra. Si estaba en sus 5 sentidos, en realidad lo hacía por mañoso. Pues no, hay que tener mucho cuidado con nuestras hijas, con nuestras adolescentes, por favor, y que tengan cuidado, que se hagan respetar y recuerden siempre que nadie puede tocar tu cuerpo si tú no lo has permitido, si tú no lo has autorizado. Y esa es la recomendación para todas, para todos, por favor, hay que cuidarnos siempre. Y nos vamos líneas abajo, podemos observar la fotografía del carnaval andahuaylí, ¿no? Y dice: en la ciudad de Los Celajes, gran expectativa por realización del Pucllay 2025 en Andahuaylas. Al costado podemos observar un accidente de tránsito, un auto volteado, indica ocupantes ilesos. Auto se despista y queda recostado en el sector de Acobamba, ruta Chalhuanca a Abancay. Al costado derecho también podemos observar
una maquinaria trabajando, limpiando justamente una parte verde, ¿no? Al parecer es un lodazal. Vamos a leer, dice: trabajadores ediles remueven escombros en los más de 3.3 kilómetros de caminos vecinales en el sector del condado en Quizapata. Eso es lo que trae el diario Pregón, diario de Apurímac, para el día de hoy. Y nos vamos rápidamente con el diario Sol del Cusco. ¿Qué trae el diario Sol del Cusco? Tenemos la fotografía de Werner Salcedo como fotografía principal y al costado un proyecto de gaseoducto, y dice: fuerte y contundente, no se extraerá una molécula de gas. El gobernador exige al ejecutivo priorizar seguridad energética para la región. En sesión del Consejo Regional también ratificó su gestión, no ampliará concesión del Hotel Santuario Lodge en Machu Picchu. El costado derecho podemos observar a trabajadores en la chacra, y dice: Cusco aumentó su producción de papa en un 95.6% en diciembre del 2024. Buenas noticias para nuestros agricultores. Esperemos que poco a poco vayan recuperando su producción agrícola, tanto sea de papa y otros sembríos. Al costado derecho también podemos observar a varios detenidos, y dice: desarticulan presunta banda criminal los Reyes de la Libra Esterlina. 4 integrantes fueron detenidos. Líneas arriba podemos observar la fotografía de Antauro Humala, y dice: Poder Judicial, el condenado Antauro Humala no está rehabilitado, no pagó reparación civil completa. Líneas arriba podemos observar fotografía del Congreso, y dice: en el Congreso existen 4.500 trabajadores fantasmas. Denuncia Carlos Anderson, legislador, afirmó que hay mucha gente cobrando sin trabajar. ¿Qué tal vida? Y en realidad sabemos cómo se maneja pues eso. Nuestros amigos congresistas contratan a su amiga, contratan a su amigo de confianza y les dicen: Cholito, solo vas a cobrar, no vas a ir a trabajar ni nada, y me das el 80% y el 20% te lo quedas, no hay problema, va a ser tu propina mensual. ¿Qué tal vida? ¿Qué tal? La verdad, qué tal conchudez y qué tal cinismo de aquellos que dicen legislarnos, de aquellos que dicen gobernarnos. La verdad es que nuestro país, lastimosamente, en política estamos completamente mal. No existe una escuela política como tal que puedan prepararnos, que puedan formarnos y legislar de forma correcta. Y por eso es que existen estos trabajadores fantasmas, estos conchudos que trabajan, comen y en realidad gastan más que trabajan. No hemos visto alguna ley que haya pues favorecido a nuestro país como tal. Simplemente ahí dan luces de que están vivos y más nada. Líneas abajo también podemos observar un centro de salud en Cusco, y dice: el 90% de postas y centros médicos de Cusco no están bien equipados. Informe del Ministerio de Salud revela que en Cusco hay 380 postas y centros de salud, pero solo 39 están bien equipados. Además, somos la región con menos establecimientos que brindan atención de 12 horas o más. Y lastimosa esa noticia, porque sabemos que sin salud no podemos hacer absolutamente nada, no podemos hacer absolutamente nada, y lastimosamente Cusco no tiene pues sus postas equipadas. ¿Qué está haciendo el gobierno regional? ¿Qué está haciendo el gobierno central? ¿Qué están haciendo los gobiernos locales? Y como siempre, no hacen absolutamente nada. Nos vamos rápidamente con el diario del Cusco. ¿Qué trae el diario del Cusco para el día de hoy, 28 de febrero? Podemos observar ya la escenificación del Inti Raymi. Dice: majestuoso el lanzamiento del Inti Raymi 2025 en la Plaza Mayor de Lima. Miles de peruanos y visitantes quedaron maravillados con la puesta en escena del Inca y la Colla y más de 200 actores. Buenas noticias, sí, porque se está buscando justamente revalorar, se está buscando a reiniciar otra vez con el turismo, ¿no? El turismo nacional y turismo internacional. Ya se dio este lanzamiento del Inti Raymi en Nueva York y países extranjeros. Ahora se está haciendo en la ciudad de Lima. Importante, ¿no? Para de esta forma, en junio, exactamente un 24 de junio, Cusco vuelva a tener la misma cantidad de turistas nacionales y extranjeros como lo tenía antes de pandemia, ¿no? En los años del 2020, en el año del 2018, 2019,
La verdad es que Cusco gozaba de gran afluencia turística. Esperemos que este año cubra estas expectativas. Líneas abajo podemos observar también una fotografía de la Ciudadela Inca de Machu Picchu y a los buses de Concetur que llevan pues de aguas calientes a la Ciudadela Inca. Y dice: cumplimos nuestro compromiso de proteger Machu Picchu. Directivos, ejecutivos y trabajadores de Concetur Machu Picchu, en medio de la alegría de la población, recibieron ayer 2 buses eléctricos adquiridos para un mejor servicio en la ruta hacia la maravilla del mundo. Precisaron que ha quedado demostrado que la unidad permite vencer los retos y trabajar por un mejor futuro para todos. Líneas abajo también podemos observar a la reunión que se realiza en el COER y dice: más de 300 emergencias por lluvias registró el COER hasta la fecha. Y la verdad es que las lluvias están pues insensables, ¿ah? La verdad que todos los días tenemos justamente reporte de que viene lloviendo aquí en nuestra región de Apurímac y en la región del Cusco. Al costado podemos observar la fotografía de Heraclio Valencia, quien es el gerente regional de educación, y dice: aproximadamente el 46% de colegios en la región requieren intervención. Claro, es lógico, ¿no? Hay en realidad sobre todo en las escuelas rurales que son construidas a base de adobe, necesitan pues una intervención, necesitan mantenimiento, y la verdad es que poco o nada se ha hecho. Ya inician las clases escolares, inician este 3 de marzo, máximo en otras instituciones educativas inicia el 10 de marzo, en realidad estamos a días de que ya inicien nuestros hijos, nuestros niños en sus clases, y la verdad es que no sabemos si se ha hecho su respectivo mantenimiento, si las condiciones están adecuadas para que estos estudiantes puedan estudiar y puedan rendir al 100, no lo sabemos. Esperemos que tomen cartas en el asunto. Y nos vamos rápidamente con nuestras portadas nacionales. Nos vamos con el Diario Comercio. ¿Qué trae el Diario Comercio para el día de hoy? Empresarios plantean que condenados no puedan postular a la presidencia. El nuevo colectivo Peruanos de Estado propone reforma electoral. Piden que se modifique ley para que se presenten sentenciados por homicidio, genocidio, rebelión, secuestro, terrorismo, minería ilegal, entre otros, no puedan llegar al gobierno. Me parece excelente esta iniciativa, porque ¿cómo es posible que podamos tener en un futuro un presidente que sea pues calificado como presunto homicida, como un presunto genocida, o que haya participado de algún secuestro, terrorismo, minería ilegal? ¿Qué presentación tendría nuestro país frente a otros países? La verdad es que es una muy buena iniciativa. Iniciativa del grupo lo componen Raúl Díaz Canseco, Roque Benavides, Rosario Bazán, Ricardo Márquez, Carlos Añagos, y ayer se reunieron con el presidente del Congreso. Excelente iniciativa, esperemos que llegue a concretarse. Líneas abajo podemos observar también a Melgar, y dice: clasificación de Melgar abre chance histórica para el Perú. Eso es lo que trae el Diario El Comercio para el día de hoy. Nos vamos rápidamente con el Diario La República. ¿Qué trae el Diario La República para el día de hoy? Y tenemos como fotografía principal a Gustavo Gorriti. Dice: Gustavo Gorriti en los 15 años de IDL Reporteros. Nos gobierna una costra que representa al 3% del Perú. Periodista advierte que América Latina vive momentos de grave peligro por el avance de la ultraderecha y la debilidad de la democracia. Hay un grupo organizado que moviliza grandes recursos en una campaña de mentiras y desinformación contra el periodismo. Líneas abajo podemos observar a Santibáñez, ¿no? Y dice: Santibáñez admite la necesidad de cambios en la Policía Nacional del Perú, seguridad ante el avance del crimen organizado y la ola de homicidios y extorsiones que afectan al país. El ministro del Interior habla de la posibilidad de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú. Y eso era hace mucho tiempo. Sabemos que lastimosamente el ministro del Interior no sabe, perdónennos, pero no sabe cómo manejar esta ola de criminalidad, esta ola de homicidios, esta ola de extorsiones en nuestro país. Día a día se incrementan. Si nosotros podemos revisar las principales portadas, si nosotros podemos revisar los principales diarios, vamos a observar que día a día las noticias son esas, son de extorsiones, homicidios, o sea, crimen organizado, etcétera, y Santibáñez no hace absolutamente nada, o lo poco que está haciendo no mueve, pues lastimosamente no da resultados
como se quisiera. Al costado derecho podemos observar la fotografía de Dina Boluarte y dice: asociaciones de jueces piden a la Jurado Nacional respetar la independencia judicial, y más de 23.500 docentes lograron ascender de escala en carrera magisterial. Eso es lo que trae el diario La República para el día de hoy, viernes 28 de febrero. Nos vamos con el diario de la Economía y Negocios del Perú, el diario Gestión, y dice: cada colegio que cierra por extorsión enfrenta pérdidas por 1 millón de soles. Promotores invierten este monto para edificar e implementar los centros educativos privados. Este sector enfrenta extorsiones que lo obliga a pagar cupos mensuales que oscilan entre los 10.000 y 70.000 soles. Y efectivamente hemos visto noticias de que lastimosamente, y sobre todo en la ciudad de Lima y en el norte de nuestra ciudad, vienen cerrando instituciones educativas particulares porque lastimosamente están sufriendo de extorsiones y les piden pagar cupos de hasta 10.000 hasta 70.000 soles mensuales. Y ellos optan por cerrar porque las ganancias no son tantas. En realidad trabajarían solo para pagar los cupos, ¿no? Lastimosamente eso está pasando en nuestro país. Al costado derecho podemos leer también: en abril del 2027 se iniciarían las obras del anillo vial periférico. Megaproyecto contempla cerca de 50 grandes obras viales a lo largo de sus 3 etapas, entre pasos a desnivel, puentes, túneles, viaductos y 5 estaciones de peaje. Al costado derecho podemos observar la fotografía del dólar y dice: dólar seguirá con presión a la baja en marzo. Divisa cerró este mes con 3.67 soles. Nos vamos rápidamente con el diario Perú 21. ¿Qué trae el diario Perú 21 para el día de hoy? Tenemos como fotografía principal a Delia Espinosa, quien es fiscal suprema, y al costado derecho también tenemos la fotografía de Yanet Tello, que es la jueza suprema, e indica en el diario Perú 21 como portada principal: ¿quién las quiere fuera? Denunciadas por un coronel en retiro que no quiso irse y por un ministro del Interior que debería irse. La presidenta de la Corte Suprema y la fiscal de la Nación podrían ser destituidas. Frente a la crisis de inseguridad y corrupción que enfrenta el país, lo idóneo y correcto es fortalecer las instituciones. Al costado derecho podemos leer: colectivo empresarial Peruanos de Estado presenta propuesta contra la inseguridad, reacción ante la inacción. Y líneas abajo como internacional también tenemos que Trump ejecutará aranceles aduaneros contra México y Canadá desde este martes 4 de marzo. Eso es lo que trae el diario Perú 21 para el día de hoy. Nos vamos con el diario Perú 21 y como siempre tenemos la fotografía principal de la presidenta que nos gobierna, Dina Boluarte. Dice: impulsan oportunidades laborales. Y dice: creció el 3% en Lima gracias a buenos resultados económicos. Alza del PBI genera más empleos en el país. Población con trabajo en la capital llegó a 5.460.000 personas, destaca presidenta Dina Boluarte. Cifras representan el impacto real de las políticas de gobierno en la vida de miles de familias, subraya. Eso es lo que trae el diario El Peruano para el día de hoy. También como líneas arriba, también como parte del titular, tenemos a un jugador del Melgar y dice: Melgar avanza con paso firme. Equipo arequipeño venció a Deportes Tolima y pasó a la fase 3 de la Copa Libertadores. Y cerramos nuestras principales portadas con el diario El Correo. ¿Qué trae el diario El Correo para el día de hoy? Tenemos como fotografía principal justamente a la fiscal de la Nación y dice: Delia Espinosa desmintió denuncia constitucional por obstruir diligencia fiscal en el año 2018. La Fiscalía salva a Pablo Sánchez, pese a que con una llamada telefónica se trajo abajo intervención del fiscal Rodrigo Álvarez Ruch en la oficina de Gustavo Gorrite. Increíblemente, la fiscal de la Nación no halló elementos para que sea investigado por el delito contra la administración de la justicia. Líneas arriba podemos observar la fotografía de Antauro y dice: igual que Antauro y Añanos, Fernando Sillonis deja la campaña, pero hay 4 cuestionados. Eso es lo que trae nuestras principales portadas, tanto regionales y nacionales, para el día de hoy, viernes 28 de febrero. De esta forma ya cerramos con broche de oro el último día del mes de febrero. Qué rápido ha pasado realmente. Nosotros nos quedamos pensando de qué hemos avanzado estos 2 meses, en qué hemos
justamente en qué hemos logrado estos 2 meses, que ya venimos trabajando, no lo sé, hay que reflexionar, por favor, porque ya los 2 primeros meses del año se han pasado volando. Iniciamos marzo con toda la actitud, pero siempre recuerden, por favor, trabajar con seguridad en el lugar en el que se encuentre. Dicho eso, nosotros ya cerramos nuestro programa Huillarico y nuestro informativo Huillarico, y recuerda que nos encontramos todos los días de lunes a viernes desde 6:30 de la mañana hasta las 8:30 de la mañana. También en media hora ya inicia nuestra compañera Lisbeth Saldívar con La Chambita. Tú puedes enviar tus anuncios si quieres ofrecer algo, estás vendiendo algo, más aún en estos carnavales, con confianza. Envía tu anuncio al número de celular 974-78-2420. Y de 10 a 12 del mediodía también está nuestra compañera Lisbeth Saldívar con Rumbo al mediodía, y de 3 a 5 de la tarde está nuestro compañero David, está con Celebra la tarde, y de 5 a 6 está Javier Checchia con Avenida Musical, y de 6 a 7 también está nuestro compañero Gonzalo Huirse con La Pichanga. Dicho eso, yo me despido, que tengan un excelente día, un excelente fin de semana, cuídense mucho, trabajen con seguridad y disfruten de estos carnavales. Ya nos vemos en el Ticapayana. Estuvo con ustedes Gladys Aguilar, me despido en nombre de nuestros compañeros Gonzalo Huirse y Javier Checchia. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, chao. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Las 8 horas.